La recogida empieza todos los días a las 9 de la mañana, si hace calor puede ser que empiece antes, se reúnen las cuadrillas, vamos al campo, cada cuadrilla pues tiene hombres que suelen varear especialmente y mujeres que van deshojando esas hojas y preparando los mantillos, que es donde ponemos la aceituna ya casi limpia, ¿no? Y luego hay operarios que llevan los buggies o vibradores, que también le llamamos, y otros que se encargan de ir tirando de los mantones, ¿no? Y bueno, esa aceituna, por supuesto, se muele en el mismo día, esto es fundamental para asegurar la calidad del aceite de oliva virgen extra. Mi nombre es Luis Montaves, yo soy director comercial de Momba. Estamos en el Cortijo Virgen de los Milagros, que es un cortijo de unas 560 hectáreas, que pertenece a la denominación de origen Sierra Mágina. Estamos aquí en Sierra Mágina, a 560 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, en una finca grande como es esta, claro, no puedes coger la aceituna en una semana, ni en 2 semanas, ni en un mes. Entonces adelantamos mucho la recogida respecto a las cooperativas de la zona o de Andalucía, y eso hace pues, que cuando acabemos la cosecha el fruto siga en el árbol, no lo tengamos que coger del suelo, porque una vez que el fruto ha caído al suelo, pues ya no hay calidad posible, no hay virgen extra. La organización de la recogida es un aspecto complicado, cambiante. Lo más importante es conocer bien tu olivar. Y bueno, pues nosotros aquí tenemos la suerte de contar con Felipe Castro, que es nuestro encargado desde hace 48 años en esta finca. Felipe, sin ordenadores, ni programas informáticos, ni drones, planifica un poco la recogida por zonas, el que divide entre esos 8 equipos de recogida la plantación. Y la organización, pues es con cada olivo, por su tamaño, nos pide una forma de recolección. Aquí tenemos paraguas invertidos, donde se vibra la aceituna y cae directamente en el paraguas. Hacemos recolección a ordeño en los olivos más jóvenes, o también hacemos recolección con mantones y vibradores ya de mayor tamaño para los olivos más grandes, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que la gente que viene a coger aceituna, que es fundamental su función, porque no es solo coger bien la aceituna de este año, es cuidar el árbol para el año que viene, porque si vareas mal, pues dañas las yemas del año siguiente, si lo vareas bien no las dañas. Pues como te decía, tenemos la suerte de contar con gente que ya sus bisabuelos venían a esta finca antes de comprarla a mis padres en principios de los años 70, ya venían sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres. Tenemos mucha gente local de Jaén, algunos que vienen de Granada, que son expertos en recogida y son el punto número 1 del proceso. Está en nuestras manos hacer de ese fruto todo lo que él puede querer ser en cuanto a calidad, o destruir esa calidad. Nosotros siempre decimos que la fábrica de aceite es la aceituna, que la almazara es un extractor, ¿eh? Entonces la calidad viene del campo, no nace en la almazara, nace en el campo.